Buenas tardes. Después de esta pequeña introducción vamos a empezar con nuestra primera teoría filosófica. Hasta ahora no habíamos hablado de ningún filósofo, hemos hablado de cómo los niños aprenden lo que es la verdad o qué nociones hay en nuestra cultura, pero ahora sí que vamos a tratar una teoría filosófica. Lo digo sobre todo pensando en el examen, que nos centramos en las teorías filosóficas, por favor, y no en cuestiones culturales o el primer acercamiento a la noción de verdad que tienen los niños. ¿Vale? Bien, vamos con la definición clásica de la verdad. Como ya os adelanté, pues es de Aristóteles, pero cuidado, esto es organización del tema. Primero vamos a ver la definición clásica de la verdad de Aristóteles y luego veremos los criterios, ¿de acuerdo? Veremos tres criterios que nos permiten saber si una proposición es verdadera o es falsa. Y parece lógico empezar hablando de la definición clásica. A ver, la mayoría de los filósofos sostienen la teoría que vamos a ver, ¿de acuerdo? Que es la de Aristóteles, con pequeños matices que ya iremos viendo, pero son mínimos. En principio, la teoría de Aristóteles está influida por, como no, por Platón. Platón nos dirá, ¿acaso pues será verdadero el discurso que designa a los seres como son y falso el que los designa como no son? Bien, lo primero es que nos damos cuenta que hablábamos que la verdad puede referirse a las cosas. Este bolígrafo es de verdad frente a la sirena, que no es de verdad, pero también al discurso. Hay un discurso verdadero frente a un discurso falso. En este caso, Platón y Aristóteles están hablando del discurso. Por eso os decía, Heidegger decía que hemos perdido la noción original. Vale, pues sí, al principio los presocráticos trataban de la verdad como el ser verdadero, el ser de las cosas, el principio último de la naturaleza, y para Platón y para Aristóteles, como veremos, tiene que ver con lo que se dice, ¿vale? Bien, es decir, que para Platón el discurso verdadero es el que dice que las cosas como son y falso el que dice que no son. Bien, segunda cuestión, no solo es el lenguaje, sino aquí vemos el verbo ser. No nos debería extrañar porque al principio de curso hablamos de Parménides, vimos que Parménides se encuentra con una diosa, la diosa le habla de ser y no ser, y Platón decide que Parménides es el padre de la filosofía. Entonces, esta preeminencia del verbo ser pues es una cosa muy normal. ¿Y qué nos dice Aristóteles? Decir en efecto que el ente lo que es no es o que el no ente lo que no es falso. Y decir que el ente lo que es y que el no ente lo que no es verdadero. De suerte que también el que dice que algo es o que no es dirá verdad o mentira. Bueno, ya aparece un trabalenguas, como vemos aparece el verbo ser 18 veces, exagero, no 18 pero casi. Ya nos acordamos que ente y ser son sinónimos, que ente en el fondo es el participio del verbo ser, sería el siendo, así que es lo mismo, ¿de acuerdo? Si os es más cómodo, en este texto de la metafísica de Aristóteles, Aristóteles trata del ser o Aristóteles trata del ente, ¿vale? Pero no trata del ser de Parménides, trata del lenguaje, ¿bien? Entonces nos dice que cuando yo digo que una cosa realmente es verdad. Cuando yo digo que algo no es y no es verdad. Y cuando yo digo que algo es y no es falso. Y cuando yo digo que no es y es verdadero. Por lo tanto, aunque parezca un trabalenguas, en el fondo son 4 las combinaciones, ¿de acuerdo? Viendo a mi ejemplo de siempre, que ya está un poquito manido el pobre, ¿no? La mesa es verde. Vale, si yo digo la mesa es verde y voy al aula y compruebo que la mesa es verde, es verdadero. Si yo digo la mesa no es roja y voy al aula y veo que es verde, también es verdadero. Pero si digo que la mesa no es verde, es falso. Pero si digo que la mesa, a ver, yo me estoy liando también, sería, si es verde es verdadero, si digo que no es roja es verdadero, si digo que es roja es falso y si digo que no es verde también es falso. Por lo tanto, hay 4 combinaciones y este trabalenguas ya no es un trabalenguas. ¿Cuál sería entonces la teoría
clásica de la verdad, esa que han sostenido durante siglos los filósofos y en general se suele considerar que la verdad o la falsedad, claro, es el ajuste, la conformidad entre lo que yo pienso y la realidad. Y si pensamos realmente cómo son las cosas, nuestro pensamiento o nuestro decir cuando expresamos nuestro pensamiento será verdadero. Otra cita de Aristóteles que tenéis en los fragmentos. Pues tú no eres blanco porque nosotros pensemos verdaderamente que eres blanco, sino porque tú eres blanco, nosotros, los que lo afirmamos, nos ajustamos a la verdad. La verdad, por lo tanto, es conformidad, es ajuste. Yo tengo que decir cómo son las cosas y si realmente digo cómo son las cosas, mi discurso será verdadero. Y si no, mi discurso será falso, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad o la falsedad, como estáis viendo, se debe a lo que yo digo. Lo que yo digo puede ser verdadero o falso, pero no las cosas en sí. ¿De acuerdo? Las cosas son o no son. Mi discurso es verdadero o falso. Resumiendo, la verdad para Aristóteles es un ajuste, una conformidad del pensamiento con la realidad. Entonces, en principio, para Aristóteles, solo los juicios serán verdaderos o falsos. ¿Vale? ¿Qué es esto de un juicio? Un juicio es un sujeto, el verbo ser, y puede ser una cualidad, puede ser una cantidad, puede ser una esencia. Puede ser una negación o puede ser una afirmación, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad o la falsedad se darán solamente en los juicios. Si yo digo, por favor, abre la ventana, no es ni verdadero ni falso. Dios mío, qué salvajada acabas de hacer. Una exclamación tampoco. Cuidado. Lo que acabas de hacer es una salvajada, sí que sería un juicio. Vale, perdón, pero digo, Dios mío, grito, ayuda, pues no es ni verdadero ni falso, ¿de acuerdo? Exclamaciones, interrogaciones, peticiones, deseos. Me gustaría irme de vacaciones. No son ni verdaderos ni falsos. La ciencia, y así fue durante siglos desde Aristóteles, debería tener esta estructura rígida que es un sujeto, el verbo ser y un predicado. Ejemplos. El triángulo es una figura formada por tres rectas que se cortan mutuamente produciendo tres ángulos. O Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, serían dos juicios. ¿Vale? Uno sería histórico, estoy hablando de la historia. Alejandro fue enseñado por Aristóteles y otro sería un juicio matemático, ¿de acuerdo? La verdad o falsedad se da en el pensamiento, no se dan las cosas, como estamos viendo. Y como los juicios los elabora el entendimiento, entonces la verdad o la falsedad es una propiedad del entendimiento. No sé por qué os hace tanto lío y os cuesta tanto entender qué es el entendimiento. El entendimiento es una facultad del ser humano. El ser humano puede imaginar, puede recordar, puede memorizar y puede entender. Vale, según Aristóteles, el entendimiento es lo que permite, por lo tanto, hacer juicios que son verdaderos y que son falsos. Vale, upsí, qué rápido va. Bueno, a ver, pues lo vuelvo a poner un poquito más lento. Es que va el solo, claro. De vez en cuando va el solito. Vale, ¿qué es un juicio? Cuidado, un juicio en filosofía no es me han puesto una denuncia, tengo que ir a un tribunal, me van a juzgar y a lo mejor me declaran culpable o inocente, ¿vale? Facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso. Hemos dicho que lo bueno y lo malo lo dejamos por el momento, ¿no? Y como veis, filosofía, os he dicho muchas veces, cuando busquéis palabras en el diccionario en la Real Academia, os pone fil, F-I-L, pues ya directamente me salto todo esto y voy ahí, ¿no? Me voy, relación lógica entre dos o más conceptos. El ser humano puede relacionar dos ideas. La mesa es verde. Mesa y verde la estoy relacionando yo. Es verdad que un juicio, conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. El juez dirá si yo soy culpable o inocente, ¿vale? Pero estamos hablando en filosofía, que normalmente un juicio es una operación del entendimiento. ¿Y qué hacemos? Comparamos dos ideas para ver cuáles son sus relaciones. En el fondo, si lo veis, una proposición y un juicio es lo mismo.
¿En qué se distingue una proposición de un juicio? En que una proposición es la expresión, es decir, lo pongo por escrito o lo digo hablado, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y qué estamos? Comparando dos ideas, ¿de acuerdo? Una idea será el sujeto, el predicado y el verbo ser. Puede ser una afirmación o negación, la mesa es verde, la mesa no es verde. También puede ser que incluye o excluye el primero respecto al segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo digo todos los hombres son mortales, estoy incluyendo una idea, hombre, en una idea mayor, estoy incluyendo a que son los mortales. Cuando yo digo que ningún hombre es inmortal, estoy excluyendo el grupo de todos los hombres, no coincide con el grupo de todos los inmortales, ¿de acuerdo? Así que una proposición es un pensamiento en que se afirma o se niega algo y su expresión verbal, oral o escrita es justamente una proposición, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos dice? Y esto es lo que hace que sea un poquito más complicado, que para Aristóteles el entendimiento une o separa. La mesa es verde, la mesa no es verde, separa. Vale, el texto es un poquito complicado, es Aristóteles y es la metafísica. Y puesto que la complexión y separación se dan en el pensamiento, pero no en las cosas, y el ente en este sentido es un ente diferente de los entes en sentido propio, pues el pensamiento añade o quita la quindidad o la cualidad o la cantidad o alguna otra cosa, debemos omitir el ente como accidente y el ente como verdadero, pues la causa del primero es indeterminada, la del segundo alguna afección del pensamiento, y ambos se refieren al otro género del ente y no manifiestan que haya afuera ninguna naturaleza del ente. Palabras un poquito complicadas. Quindidad, ¿qué es la quindidad? La esencia, ¿vale? Para Sócrates no es lo mismo ser hombre que ser feo. Yo puedo ser feo y sigo siendo hombre, pero hombre no puedo dejar de ser hombre y seguir siendo Sócrates, ¿de acuerdo? Entonces hay cuestiones que son accidentales y cuestiones que son esenciales. Justamente encontramos aquí la palabra accidente, cuidado. En el lenguaje ordinario, en una conversación, un accidente es algo extraordinario. Tuve un accidente la semana pasada. En un texto como este de Aristóteles, lo accidental se opone a lo esencial. Mi ejemplo de siempre, ser racional es esencial, teñirme el pelo de azul es accidental. Sigo siendo ser humano, aunque ahora tenga el pelo azul y antes lo tenía moreno o rubio, ¿de acuerdo? Y cuidado con la palabra afección, porque lo vamos a ver además en el próximo tema. Afecciones hoy en día normalmente se usa poco, yo creo, el término afección, y afección suele ser una afección pulmonar, sinónimo de enfermedad, ¿vale? Para los griegos como Aristóteles, una afección es algo que se predica, que se dice, es un atributo, es algo que le acontece, ¿no? Entonces, la mesa es verde, verde es una afección. Bueno, pues para nosotros afección no es una enfermedad, el verde de la mesa, ¿no? También se habla de afectos, ¿de acuerdo? Afecciones, estoy muy afectado, tengo muchos sentimientos, ¿no? Los sentimientos como la tristeza, la rabia, la ira, son afectos, emociones, sentimientos. Obviamente, verde para la mesa no nos parece que sea una afección de la mesa en el sentido de un sentimiento. No pensamos que las mesas tengan sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, aclarados estos términos, volvemos a leer el texto. Y puesto que la complejidad y la separación se dan en el pensamiento, pero no en las cosas, ya hemos visto que para Aristóteles verdad o falsedad se dan en el lenguaje, no en las cosas son o no son, pero verdadero o falso se dan las cosas, y como vemos es porque unimos. Cuando yo digo la mesa es verde, entonces sí que puede ser verdadero o falso. Si yo digo mesa o verde, no es ni verdadero ni falso, ¿de acuerdo? Entonces, en el sentido propio, pues el pensamiento añade, quita la quindidad o la cualidad o la cantidad o alguna otra cosa. Según Aristóteles, yo a Sócrates le puedo añadir que la esencia es un ser humano, o la cualidad es tonto, es feo, es guapo, o la cantidad es uno, o es dos, o es tres, ¿no? O alguna otra cosa. Debemos omitir el ente como accidente porque no es el tema
es accidental, no es esencial, y el ente como verdadero. Pues la causa del primero es indeterminada, es imposible saber lo que es accidental, y la de segundo, alguna afección del pensamiento, algo que yo puedo decir del entendimiento, no de las cosas, sino de mi cabecita que une y separa. Y ambos se refieren a otro género del ente y no manifiestan que haya fuera ninguna naturaleza del ente. ¿Vale? Bien, como estamos viendo, la teoría de la verdad como correspondencia presupone que hay un paralelismo entre la realidad y el pensamiento. Para Aristóteles, mi lenguaje puede describir la realidad y lo puede hacer, pero cuidado, no cualquier frase. Por favor, abre la ventana, no es un discurso científico, solo los juicios. Para decirlo más bonito, podríamos decir que hay un paralelismo entre la dimensión ontológica, como son las cosas, y la dimensión lógica, es decir, el lenguaje cuando es lógico. Mientras la realidad está compuesta de cosas que tienen propiedades, para hablar en el lenguaje aristotélico, sustratos que tienen accidentes, el lenguaje debería estar estructurado, según Aristóteles, de sujetos que tienen atributos, ¿de acuerdo? Y como veremos en el tema siguiente, de sujetos que tienen categorías. Por el momento nos quedamos en que para Aristóteles las categorías son los predicados, lo que digo. Ya veremos qué es esto de las categorías, ¿de acuerdo? Entonces, para Aristóteles, la sustancia primera sería el individuo, es el sustrato de los accidentes, de las cosas que yo puedo decir. Yo puedo decir de Sócrates que es alto, que es bajo, que es moreno, que es rubio, que fue el maestro de Platón, que es un filósofo del siglo V a.C., etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y son todas las cosas que le puedo atribuir al sujeto. Y solo esos juicios pueden ser verdaderos o falsos, ¿de acuerdo? Como veis, siempre aparece el verbo ser y siempre, por lo tanto, aparece esta estructura de sujeto, verbo ser y predicado, ¿vale? La realidad debería reflejarse en el lenguaje, en el pensamiento. Yo cuando pienso bien, pienso de forma verdadera. Cuando uno mal, pues caigo en falsedades. El mundo está compuesto de cosas que tienen propiedades y mi lenguaje, lo que digo, lo que escribo, lo que pienso, de sujetos que tienen predicados, ¿vale? A lo mejor ahora empezaréis a ver esta obsesión que tiene vuestra profesora por que en los exámenes escribamos oraciones con sentido completo, que tengan su sujeto y que tengan su predicado. ¿Vale? Bien, la mayoría de los filósofos a lo largo de la historia van a mantener esta teoría de que la verdad es la correspondencia entre el lenguaje y la realidad, con pequeños matices no muy importantes. Por ejemplo, para San Agustín una idea siempre es verdadera. Ya cuando justamente afirmo algo de la idea es cuando puede ser verdadero o falso. Yo pienso un caballo, verdad. Cuando pienso el caballo es blanco, a lo mejor es falso, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, para ver otro autor medieval, cuando Santo Tomás de Aquino dice adecuación del entendimiento y la cosa según que el intelecto afirma ser lo que es y no ser lo que no es, como vemos, está calcando la definición de Aristóteles, cosa que no es de extrañar porque ya sabemos, o debería sonarnos, que Santo Tomás es aristotélico. Bueno, ha habido ligeras modificaciones y vamos a hablar de una. Una de ellas es que en la actualidad, es decir, en la época contemporánea, ya no se considera que la correspondencia o la adecuación tenga que ser entre un juicio y las cosas de este mundo, sino entre una proposición y los hechos, ¿de acuerdo? Es decir, que ya no es necesario esa estructura tan rígida de sujeto, verbo ser y predicado. Una frase como Juan se marchó de la casa después de Sara puede ser verdadera o falsa. Yo puedo ir a la realidad y preguntar a la gente que había en la casa, ¿quién se marchó antes? ¿Se marchó antes Juan o se marchó Sara? ¿De acuerdo? Así que nos encontramos, por ejemplo, con este señor que es polaco, Tarski, que nos dirá que P
es verdadera si y solo si P, donde P es una proposición y P es el hecho correspondiente. Y, por ejemplo, llueve puede ser verdadera si y solo si llueve. Pero llueve, como veis, no es una proposición. Y ya no tengo que ir a las cosas que tienen atributos, sino puede ser un hecho. Llueve, nieva y cuestiones de ese tipo. ¿De acuerdo? Russell y Wittgenstein, que son dos filósofos contemporáneos de la filosofía analítica, de la que hablamos a principio de curso cuando vimos las distintas etapas de la filosofía, propusieron que las proposiciones eran figuras que tenían que mostrar los hechos, es decir, tenían una concepción isomórfica. ¿Y qué es una concepción isomórfica entre el lenguaje y el mundo? Pues una relación parecida a mis dos manos. No son idénticas, no son iguales, pero yo puedo relacionar el índice, el anular, el meñique, el pulgar, los puedo relacionar. El lenguaje y el mundo no son idénticos. El lenguaje está compuesto de proposiciones y el mundo de estados, de cosas, ya, pero en un lenguaje perfecto, cuidado, no el lenguaje de corrientes, sino en el lenguaje que deberían utilizar los científicos, entonces debería haber una perfecta correspondencia entre las proposiciones y los hechos, los estados de este mundo. Ahora bien, ¿cuál sería el estado de cosas o el hecho que pudiera yo encontrar que se corresponda con un concepto como la bondad? Y diréis, bueno, hay pocos conceptos del tipo de bondad. Ya, pero son justamente los más interesantes para la filosofía. Por eso Russell y Wittgenstein se pasarían años y años estructurando, construyendo, diseñando un lenguaje perfecto que pudieran utilizar los científicos, que describiera perfectamente el mundo. Y nos vamos a quedar aquí porque el siguiente vídeo va a ser acerca de los criterios de verdad. Hasta ahora.